Buenos días, buenos días tengan todos en este feliz domingo dentro de la temporada del tiempo ordinario del calendario litúrgico. Continuamos aprendiendo las enseñanzas que nos muestra Dios a través del apóstol Pablo. Y bien, este día vamos a tener el tema de esta semana que es permanecer con Dios. Y nuestro sermón de hoy se llama Prepárense y manténganse firmes. Y bien, nuestro sustento es la carta a los Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 20. Y en esta escritura se nos informa que debemos ser fuertes, ya que el poder de Cristo reside en nosotros. ¿Qué te parece? Bien, vamos a dar inicio. No sé si te has dado cuenta, en películas de guerra, nos llama la atención el conmovedor discurso pronunciado por sus generales antes de una batalla decisiva y fundamental, y que está a punto de iniciar. No sé si recuerdas las películas como Peyton, Braveheart o 300. ¿Las recuerdas? Bueno, si no, vamos a resaltar el punto que estoy tocando. Todos los generales de estos ejércitos pronunciaron discursos apasionados, con palabras bien elaboradas, destinadas a inspirar lealtad y coraje en sus tropas. Después de escuchar estos discursos, los ejércitos se inspiraron y se concentraron y prepararon para la inminente batalla. ¿Qué te parece? Así también en la película El Día de la Independencia, ¿la recuerdas? Se pronuncia un discurso antes de una batalla que no se libra con un ejército normal. Y lo que estaba en juego, hermanos, era nada menos que la supervivencia misma de nuestra especie. Sus enemigos, de hecho, no eran de este mundo. ¿Lo recuerdas? Pues bien, pues ahora en la escritura de hoy, que ya la anunciamos, analizaremos el discurso de batalla más importante e inspirador que se encuentra en la Biblia. ¿Qué te parece? Fue escrito por el apóstol Pablo mientras estaba encadenado a un soldado romano, mientras se encontraba bajo estricta vigilancia, bajo arresto domiciliario. ¿Qué te parece? Pues bien, la carta fue transcrita y debía ser entregada y leída por la iglesia de Éfeso, pero también por nuestras iglesias. Y es que este fue un grito de guerra que pretendía inspirar coraje y lealtad a nuestro general, a Cristo, contra otro enemigo. Y ese enemigo tampoco es de este mundo. Y aunque estas palabras fueron escritas hace casi 2000 años, son una obra maestra oportuna de nuestra fe, destinada a preparar a los soldados de Cristo. Escuchemos el gran discurso del general Pablo antes de librar la gran batalla de nuestras vidas. Efesios 6 del 10 al 20 dice así: Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas.
Oren para que, para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amén. ¿Qué te parece este discurso de guerra? Y es que lo que acabamos de leer fue el crescendo, el clímax de Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso. Si recuerdas, en toda la carta se hizo hincapié en el plan de redención de Dios a través de Cristo. Habló de la importancia de la unidad entre los creyentes. Desveló el misterio de Cristo al incluir a los gentiles y cubrió detalladamente cómo caminar en el amor y cómo debería ser vivir una vida santa en diversas relaciones. Todo ha sido dicho. ¿Qué más puede ofrecernos el apóstol? Pues vamos a ver. Es probable que nunca vuelva a ver a los hermanos y es posible que nunca más pueda escribirles. Entonces Pablo quiere inspirarlos a pelear la buena batalla tal como él lo hizo. Y lo que dice al final se convierte en la parte más memorable y más citada de toda la carta. Al principio de su discurso deja muy claro que debemos ser fuertes, pero en Jesús, no en nosotros mismos. Como empieza el verso 10, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que la única fuerza legítima que podemos exhibir es la que proviene de Dios. No es algo que podamos reunir, no. No es algo que podamos imponer mediante nuestro poder físico, con nuestro conocimiento, nuestras buenas intenciones. No, nuestra fortaleza es nuestra confianza en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y esto, hermanos, no debe pasarse por alto, ya que sienta las bases para el resto de la Escritura. ¿Qué te parece? Pues bien, la armadura de Dios que debemos ponernos ya nos ha sido provista. ¿Sabes qué es? Es su fuerza que toma forma en sus diversas formas en nuestra vida espiritual. No creamos nosotros la armadura, no, simplemente nos ponemos lo que ya nos ha sido dado gratuitamente, o sea, por gracia. Y como ya te habrás dado cuenta, nuestra vida en Cristo no siempre se parece a un paseo tranquilo en un día soleado en el parque o en la playa, si lo prefieres. No. Pablo deja claro que hay un enemigo que intenta destruirnos. Y entonces habrá batallas y luchas en nuestras vidas. Habrá muchas cosas por las que tendremos que luchar y resistir. Esta, hermanos, es nuestra realidad. Si no, por eso nos dicen los versos 11 al 13. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, que quede bien claro, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hermanos, esta escritura, óyelo bien, esta escritura nos deja claro que lo que enfrentamos no es algo que nuestros ojos físicos necesariamente puedan ver. Así que cuando nos molesta el mundo que nos rodea y cómo se manejan las cosas, hay algo más profundo atrás de todo esto. Hay realidades espirituales que no tienen en mente las cosas de Dios. Y entonces podríamos sentirnos tentados a pensar que la pesadilla de nuestra existencia es ese compañerito de trabajo molesto, o el vecino desconsiderado, o el cónyuge molesto. Pero ¿sabes qué? Una vez más, no son contra ellos contra quienes luchamos en última instancia. Recuerda, ellos también están librando sus propias batallas. No se nos olvide. No importa qué o quiénes sean estas fuerzas que se nos oponen, tengamos presente que tenemos el poder de Dios de nuestro lado. Tenemos al Espíritu Santo que nos mantiene fuertes y confiados y no estamos solos en esto. No se nos olvide que en nuestra debilidad encontramos su fortaleza, la fortaleza de Dios.
Recordemos los versos del 14 al 17 que nos dicen: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Si te das cuenta, aquí Pablo da una vívida descripción de cómo es la armadura de Dios. ¿Y quién mejor para describirnosla que alguien que estuvo encadenado a un soldado romano de carne y hueso? Pablo simboliza la vestimenta de un soldado romano con la de un cristiano que debe estar equipado en el ámbito espiritual. Si te acuerdas, el cinturón representa la verdad del evangelio que nos sostiene. Y nuestra coraza es la justicia que hemos recibido en Cristo. Los zapatos representan la disposición con la que debemos ir y proclamar el evangelio. Nuestro escudo de protección es la fe en el Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios, no nuestra. El casco representa el conocimiento de nuestra salvación por gracia y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, Cristo mismo. Y dado que Pablo ha entrado en detalle sobre cómo se usa esta armadura en nuestra vida espiritual, es importante considerar el otro lado del simbolismo. Si no, veamos. Los romanos eran conocidos por su estilo de lucha disciplinado y metódico. Y cuando se movían, lo hacían hombro con hombro. Sus pasos eran lentos y seguros. Y cuando las flechas de sus enemigos caían sobre ellos, sus escudos eran lo suficientemente largos como para cubrir no solo a ellos mismos, sino también a los soldados que estaban a su lado. Y otros soldados usaban escudos para cubrirse la parte superior de la cabeza. Y estaban completamente cubiertos de arriba a abajo y de delante hacia atrás. Y ni una sola parte de ellos estaba desprotegida. Eran prácticamente impenetrables. Hermano, ¿captaste el simbolismo entre el estilo de lucha de los soldados romanos y cómo debemos conducir nuestras vidas en la fe? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Pues bien, como creyentes, debemos confiar unos en otros, así como ellos. Debemos estar unidos, así como ellos. Debemos permanecer unidos, así como ellos. Debemos comprometernos unos con otros, así como ellos. Y nos sentimos alentados y envalentonados cuando observamos y apreciamos la fe de los demás, junto con la nuestra. ¿Verdad que sí? Así que, hermano, un soldado que decidió ir solo a pelear la batalla en sus propios términos individualistas fue rápidamente abatido. Y es que no se nos olvide que el enemigo quiere dividirnos, hacer que nos dispersemos y convencernos de que no nos necesitamos a los unos a los otros. Somos autosuficientes. Y cuando esta manera de pensar infecta el cuerpo de Cristo, somos presa fácil del enemigo de nuestras almas. ¿Sabes qué? Estamos cayendo en sus maquinaciones. Entonces, permanecer firmes, como dice Pablo, no se trata de un grupo de cristianos individuales que se lanzan imprudentemente a nuestras propias escaramuzas contra las fuerzas del mal. No, debemos unirnos unos a otros. Debemos ver dónde se han debilitado nuestros compañeros soldados y encontrar formas de apoyarlos y protegerlos, de recordarles la armadura que les pertenece. Así que, hermanos, unidos estamos y divididos caemos. Y ya para ir terminando el discurso de nuestro general Pablo, leamos los versos 18 al 20 que dice así: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amén.
Y si te das cuenta, es interesante notar que si bien Pablo entra en detalle sobre nuestra armadura, dedica aún más tiempo a hablar y concluir con la importancia de la oración. La oración se convierte en el signo de puntuación del apasionado discurso de batalla de Pablo. La oración es nuestro salvavidas hacia el Padre. Aunque nunca estamos lejos de su presencia, es a través de la oración que obtenemos un mayor sentido de la mente y el corazón de Cristo. Y aquí encontramos expresión a las partes más profundas de nuestro ser. Por ejemplo, el Salmo 84, en esta escritura, el rey David escribe lo siguiente: Cuán hermosas son tus moradas, Señor de los ejércitos. Anhelo, anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Amén. Qué hermosa canción, qué hermoso poema. Pero es una gran verdad y real verdad de que así debe ser nuestra vida, de anhelarlo con ganas, con pasión, de querer que Cristo esté con nosotros y vivir en sus patios, vivir en sus atrios, vivir en la casa de Dios, como dice otro salmo. Así que debemos orar en toda ocasión y presentar continuamente nuestras peticiones delante de Dios. No nos detengamos. La indicación aquí es que la oración es algo por lo que vale la pena entusiasmarse. ¿No te parece? Nuestras oraciones deben ser abundantes, vivas y expectantes. Y entonces Pablo menciona esto antes de esta carta, donde dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Amén. No debemos ser simplemente soldados individuales y aislados. No, debemos orar unos por otros y con otros. Y entonces alguien dijo una vez que nos acercamos más a aquellos a quienes oramos, por quienes oramos y con quienes oramos. Y entonces hay un gran poder en la oración cuando nos acercamos a nuestro amoroso Padre Celestial y nos ponemos de acuerdo juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te llevas de este mensaje? Este mensaje lo encontrarás muy profundo, muy bonito, muy real, pero tiene un llamado a la acción. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner en práctica el conocimiento que hemos recibido el día de hoy. En nuestra llamada a la acción te voy a dejar una pequeña tarea que consiste en lo siguiente. Con agradecimiento en nuestro corazón, confiemos en que Él hace que todos nos mantengamos firmes en la fe, completamente equipados con toda la armadura de Dios. Miremos a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Podemos estar seguros de que no estamos solos. ¿Sí? Hay todo un ejército a nuestro lado. Y este ejército de Dios prevalecerá, no con espadas ni con poder, sino con el Espíritu de Dios. Así que hermanos y hermanas, armémonos y mantengámonos firmes juntos en un solo ser, en Cristo Jesús. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje, por esta enseñanza tan profunda, por este discurso entusiasmado de nuestro apóstol Pablo para que tengamos lista nuestro frente de batalla de todos los días. Porque no tenemos batalla contra nuestros seres humanos, sino contra esos seres espirituales malignos que nos rodean y que quieren dividirnos, que quieren acabarnos, que quieren matarnos. Padre, fortalécenos y haz que en nuestra mente y nuestro corazón no se nos olvide que tú estás aquí con todo ese poder que nos has dado, con toda esa armadura. Ayúdanos a usarla, ayúdanos a ponérnosla, ayúdanos a estar firmes todos los días en el frente de batalla. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en nuestras vidas y en tu iglesia. Amén.